Bien, buenas tardes a todos, como todos los jueves. Muchas gracias por conectarse y conectarse a tiempo. Y bienvenidos a nuestro webinar de este día, jueves 13 de marzo. El tema de hoy va a ser un tema muy relevante. Y comento esto porque, si bien en los distintos hospitales todos saben que tenemos una cantidad muy grande de reportes, pero sucede que no todos los usuarios tienen la capacidad, la habilidad o a lo mejor ni siquiera tienen habilitados los reportes para poder estar haciendo mejor su trabajo, ¿no? Y eso es muy fácil de detectar. Créanme ustedes que si yo llego a cualquier lugar o con cualquier puesto o área del hospital donde tengan geo y si ese usuario vemos que requiere utilizar un Excel adicional o estar llevando controles adicionales, pues eso de entrada nos dice que hay una carencia o una necesidad de algún reporte especial o específico que pueda ayudarlos a no tener que llevar ese control adicional por fuera del sistema, ¿no? Y entonces, eh, para tratar de tener la mejor información respecto a ello, para eso hicimos este webinar del día de hoy. Y bueno, pues son muchos tips los que tenemos que pasarles. Los primeros de ellos es, vamos a hablar con el tema de la seguridad. Es muy importante que los directores o dueños, directores o jefes de departamento o gerentes de departamento sepan que cada reporte dentro de Geo puede personalizarse, es decir, adaptarse a un usuario o no. Yo puedo tener usuarios dentro de mi departamento que puedo darles el derecho a ver ese reporte o no. Y esto debemos de hacerlos. Y este jueves en lo particular me permití generar un documento en Word muy simple, tipo guía, que también se los compartiré en los chats, ¿sí? Se los compartiré para que les sirva esta misma guía, para que sea más fácil de darle seguimiento a este webinar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es como podemos personalizar y darle el derecho a cada reporte? Les aseguro que muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existen reportes porque a lo mejor nadie nos los ha asignado, pero hay una cosa peor, que nosotros no hemos preguntado o solicitado por ellos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en el primer punto a ver cómo es que dentro de Geo podemos personalizar los reportes que cada usuario puede ver. Y la manera es muy simple. Obviamente, ¿quién es quien puede asignar los derechos? Pues nosotros como parte del soporte externo o aquellos departamentos de sistemas o administradores o el que el hospital designe como el responsable de poder estar asignando los derechos de los reportes o de las pantallas en su caso, pero en este caso de los reportes, a quien pueda asignar estos derechos de estos reportes en su hospital, ¿no? Y normalmente es algún administrador, algún asistente de la administración, el gerente, etcétera. O nuestra área de sistemas, obviamente. Y así es como funciona normalmente. Bien, cómo se pueden personalizar? Primero, todos los reportes se encuentran ubicados en el menú de reportes. Esto es algo muy importante. Todos los reportes del sistema están ubicados en el menú de reportes. Y la intención es que todos los reportes estén agrupados o asignados por cada uno de los módulos. Si yo estoy en hospitalización, que es el primer menú que yo veo en mi sistema, bueno, cuando vea reportes, los reportes que tengan que ver con las pantallas o procesos de ese menú de hospitalización, aquí los deberé de encontrar, ¿sí? De igual manera, todos los reportes que están relacionados con las ventas o con los inventarios, tesorería, etcétera, etcétera. Cada uno agrupado dentro de su propio módulo, ¿de acuerdo? Esa sería la manera correcta de tener la asignación de los reportes. Y bien, para yo tener, si ustedes se fijan, yo aquí en mi sistema, bueno, pues tengo asignados cientos de reportes, ¿verdad? Todos los que nosotros producimos. Pero cuando ustedes a lo mejor se meten al apartado de reportes, va a haber alguno de los usuarios que digan, oye, yo no tengo ni uno, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿cómo le hago para solicitarlo? Y a la vez, la gente de sistemas que está conectada o la gente que va a tener el derecho para poderlo hacer, para asignarle un reporte a alguno de los usuarios. En el menú de reportes, en el menú de reportes, una disculpa, déjenme apagar mi celular, se me olvidó. Listo. En el menú de reportes, en el apartado de catálogos, tenemos el apartado de
seguridad de reportes. Este es el apartado donde asigno los derechos. Yo entro a la seguridad de reportes y lo primero que me va a preguntar el sistema es a quién le voy a dar el derecho al reporte. Así seas administrador, seas quien sea, tenemos que asignarle el derecho, ¿no? Yo me voy a poner como usuario, como geo, y aquí tengo el módulo de reportes. Ya saben, con la tecla F2 o la crucecita, como todo lo demás. Entonces, si yo quiero ver alguna estadística o algún dato dentro de los datos de hospitalización, yo digo, señalo el módulo de hospitalización y cuando le doy un tabulador, me aparece toda la lista de todos los reportes que están en el menú de hospitalización. Si se fijan ustedes, están muchísimos reportes, ya están viendo el 400 y tantos, ¿no? Muchísimos reportes existen dentro del sistema. ¿Va? ¿Cómo habilito o me deshabilito el reporte? Bien, si yo no quisiera que yo pudiera ver en la auditoría de diagnóstico, pues simplemente en la columna donde dice acceso, me quito el acceso. Y de esta manera ya no podré yo ver ese que dice auditoría. Me lo voy a quitar en los tres que dicen auditoría o los cuatro. ¿Y qué va a pasar? Si yo me salgo, yo me voy al menú de reportes, hospitalización, y ya no veo aquí arriba ninguno de los que dice auditoría. Ya me quité el derecho para poderlo ver. Así de simple se puede asignar o quitar un derecho de un reporte a un usuario. ¿Ok? Ese es nuestro primer punto. Primer característica de Geo, debemos de tener, perdón, perdón, mucha seguridad y, y sobre todo quién puede ver la información, porque hay información que es muy delicada y entonces para eso en el menú de reportes y ventas, en el apartado de catálogos, seguridad de reportes, una vez más, busco con el F2 o selecciono como ustedes quieran el reporte, el usuario, perdón, el módulo y aquí es donde asigno o desasigno. ¿Cómo le puse la palomita? ¿Con un doble clic o con un clic? Ojo, hay una parte interesante que se combinan estos derechos. Si ustedes me están escuchando y yo tengo a varios usuarios, vamos a pensar usuarios de admisión, a los que les quiero dar una serie de reportes. Nosotros podemos hacer que a un usuario le asigno o le detallo todos los reportes y luego tengo la utilería que me permite copiar todos los derechos de ese usuario a otro usuario, ¿no? Y entonces no tengo que irme, si tengo 10 usuarios en caja en los diferentes turnos o 10 usuarios en admisión en los diferentes turnos, no tengo que irme a los 10. Puedo hacerlo en uno y después copiar todos los derechos de ese usuario que lo hice al resto de los usuarios. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta es la manera para poder asignar los derechos a los usuarios. Ese es nuestro primer punto del tema de hoy, del tema de reportes. El segundo punto, es muy importante que ustedes, al ver los nombres de los reportes, ustedes traten de identificar de qué me habla o qué va a tener de contenido el reporte. Muy, muy importante. Por ejemplo, el primer caso, todos los reportes que comienzan con la palabra estadística o estadísticas, todos los reportes son reportes que cruzan información, normalmente se llama referencia cruzada, es como si tuviéramos un Excel de columnas contra renglones, ¿no? Y esos reportes casi siempre son los reportes en donde yo quiero ver información acumulada, estadística. Y entonces, si yo entro a mi menú de reportes y yo veo estos reportes que dicen estadística, todos estos estadística, ahí me está diciendo mensual de cirugías, mensual de ingresos, bla, 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 ¿no? Por tipo de hospitalización, etcétera. Si yo tomo uno de estos reportes de estadística mensual por tipo de ingresos, a lo mejor yo puedo, más adelante voy a detallar ya cada uno de los filtrados, pero yo puedo decirle, oye, la fecha de ingreso yo le puedo decir aquí que me tome del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, lo inserto al filtro, le digo imprimir. Ahorita voy a ser un poco más específico con esos pasos que hice, pero lo que quiero que aprendan es que ese reporte que dice estadística, bueno, lo que me está mostrando es
la estadística de cómo tuve los pacientes yo mes a mes. Pero ¿qué significa estadística? Es un dato que está en los renglones, en este caso el tipo de hospitalización, ¿sí? Contra la columna, ¿no? ¿Cuántos tuve en enero? ¿Cuántos en febrero? ¿Cuántos en marzo? ¿En abril? Etcétera. Y entonces, así son los reportes de estadísticas. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner uno de estadísticas eh, de ingresos por médico, en número de pacientes, ¿no? Voy a tomar de igual manera entre las fechas y lo voy a poner más simple, ¿no? Del 1 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Un reporte de estadística normalmente lo utilizo para validar un rango de fechas, ¿no? Algunos meses para comparar cómo va esto, ¿no? Entonces genero y aquí puedo yo estar viendo. Médico por médico, ¿quién fue el médico que más pacientes metió en cada uno de ellos? Ahorita, este reporte me sirve muchísimo para que ustedes o podamos identificar el por qué necesito utilizar o aplicar filtros. Pero bueno, quiero que lo vean, ¿no? A final de cuentas son datos que están en renglones, por ejemplo, este médico con esta aseguradora o este particular, y cuánto estuvo en cada uno de los meses. ¿De acuerdo? Y su total. El chiste es que es la manera como puedo identificar las estadísticas. ¿De acuerdo? Si yo quisiera ver en el reporte o veo los reportes que dicen listado, estos reportes significa que me desglosan todos los movimientos del listado que esté viendo. Obviamente no sé qué esté buscando. Por ejemplo, si yo me voy a un reporte, por así decir, de ventas, y en un reporte de ventas, la palabra que trae ya es listado, el listado de facturación detallado, vamos a decirle así. Entonces, yo puedo decirle que me dé la facturación del 1 de diciembre del 2024 a la fecha, por decir algo, y lo inserto. Esto me va a dar un reporte donde va a estar detallado factura por factura, con montos, en fin, como esté hecho el reporte, ¿no? Eso ya dependerá de cada reporte que yo haya hecho y cómo lo haya diseñado. Me voy a ir a otro tipo de reporte, listado de, vamos a decir, de facturas a pacientes, por decir algo, ¿no? Igual de esa fecha en adelante. Y bueno, pues aquí este reporte me va a dar otra información de otra manera, ¿no? Me está dando factura por factura, de qué fecha, de qué cliente, etcétera, y qué incluye dentro de ella, ¿no? Y así me voy a estar. Esos son los listados. Lo que necesito que nosotros entendamos es que cuando el reporte trae implícita la palabra de listado, lo que quiere decir es que nos va a mostrar el reporte renglón a renglón o de detalle a detalle todo lo que tiene, ¿sí? De ahí viene el siguiente apartado. En algunos de los reportes le agregamos la palabra concentrado o detallado. Y básicamente lo que significa es, si quiero ver mi reporte con todo el detalle, por ejemplo, si saco las facturas, no es lo mismo ver en cada renglón una factura, eso sería un concentrado, por decir así. Y si dijera yo un detallado, vería la factura, pero luego dentro de la factura bajito, artículo por artículo que contiene la factura. Ese sería un detallado. Entonces, los ejemplos son básicamente así. Si yo tengo esas palabras de concentrado o detallado, a eso me quiero referir. Si es que viene aquí, por ejemplo, listado de facturación detallado, esto nos va a decir que cuando yo saque el reporte, normalmente, bueno, este ya tenía fue el reporte que vimos hace ratito. Está ahí manipulado y por eso no lo estoy sacando. Em, Cualquier otro reporte que tuviera así detallado o acumulado sería más o menos lo mismo que me indicaría el reportito, solamente para que lo tengan ustedes de acuerdo en las variantes que van a ver. Si dice la palabra, ya saben a qué se refiere, ¿no? Voy a poner un ejemplo.
yo tengo un valor del inventario concentrado, esto me lo va a agrupar, y si tengo un valor del inventario detallado, pues me va a sacar, como dice el nombre, todo detallado, ¿no? Si le digo así, detallado, me saca almacén por almacén, tipo de artículo, artículo por artículo, ¿no? Este es un detallado, ¿va? Pero si me meto a un actual, no trae la palabra concentrado, pero realmente ya no me dio artículo por artículo, sino ya me dio nada más el almacén y el tipo, ¿de acuerdo? Esa sería la variante a que unos deberíamos de tener en cuenta cuando diga detallado o concentrado. Otro detalle importante es que muchos de los reportes que van a ver en el sistema también van a decir bitácoras. Yo sé que estos reportes normalmente no se les da a la mayoría de los usuarios, pero los jefes o la gente de sistemas sin duda deben de tenerlos habilitados, ¿no? Las bitácoras son los reportes que nosotros habilitamos para poder mostrar quién hizo qué movimientos dentro del sistema, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan que el sistema tiene una bitácora general, pero cuando decimos que es general, realmente es muy general, ¿sí? Si yo veo esta bitácora general que está en el menú de inventarios y voy a poner, por ejemplo, del 1 de diciembre para acá, para ponerle en una fecha. Ahorita vamos a ver la parte de filtrado, ¿eh? No se vayan a sacar de onda. Pues yo puedo ver aquí, usuario por usuario, qué cosas hizo y en qué fecha hizo, ¿no? Si hizo una alta, por ejemplo, el AC15 en anticipos, ahí está cada una de las fechas que dio de alta y cuál es el folio de anticipo, ¿no? Aquí aplicó los anticipos, aquí bloqueó la cuenta, ¿sí? Y así, ¿no? Aquí hizo sus cargos, bloqueos, facturas, en fin. Es una bitácora general, pero a veces nosotros no nos basta con saber una bitácora general. Entonces, en Geo hemos estado desarrollando una serie de bitácoras, cada vez creciéndolas porque hay más necesidad, para ver otro tipo de información o de situaciones. ¿De acuerdo? Voy a poner, por ejemplo, hay una bitácora de cambio de precios. ¿Quién cambió qué precios o costos, no? Hay una bitácora de quién borró determinados cargos. De igual manera, hay una bitácora que a veces separamos de los servicios, porque nosotros sugerimos que cuando vas a analizar lo que han borrado, debes de analizar con muchísimo detalle los servicios, porque ahí pueden estar parte de los goles que nos pueden meter, ¿no? En los servicios. Cuando te borran artículos, nosotros entendiendo que los artículos o los cargos solamente los pueden borrar la gente que está en el almacén, si esa gente del almacén borra el cargo o el producto se le va a regresar a su inventario. Entonces, a la hora de un inventario, pues les va a hacer falta. Sin embargo, si yo veo una bitácora de servicios borrados, aquí pues cambia el asunto. ¿Por qué cambia el asunto? Imagínense que yo veo que borraron, voy a poner un rango de fechas, ¿no? Para que no sea tan grande el reporte o la información. Si yo veo una bitácora de servicios borrados, yo puedo ver en cada uno de los centros de costo, ¿sí? Por ejemplo, en banco de sangre, en qué fecha, a qué hora, a qué folio de paciente, qué usuario fue y qué fue lo que borraron, ¿sí? Y con qué motivo lo borraron, ¿no? Este dice cargo duplicado, está bien, error de usuario, en fin, pero alguien tiene que checar. Imagínense ustedes que de repente nos borran en la hospitalización, ¿sí? La habitación. Imagínense que dice cargo individual, me dice cargo duplicado. Pero luego voy a este paciente y resulta que se fue y al paciente no se le cobró la habitación. Pues sin duda ese usuario va a tener la culpa, ¿no? Le borró la habitación y pues ya no se la cobré, ¿no? Si dice que está duplicado, entonces yo tengo que validar que realmente existían dos cargos de habitación en el mismo día para ese paciente, ¿no? Hecho.
Ahora, como lo ven, pues esto es muy amplio. Una bitácora, normalmente nosotros sugerimos la tienes que revisar día con día. Yo jefe, yo director, yo supervisor, llego a lo mejor el día 4 y reviso la información del día de ayer. Yo voy a revisar el día 3 de diciembre todo lo que borraron, ¿no? Y aquí voy a hacer el control. Y ya empiezo a ver qué fue lo que borraron, ¿sí? El oxígeno por hora, el punero, el X, y estoy auditando las cuentas. Aquello que no me suene, entonces pues llamo al usuario responsable de haber borrado y pedimos las cuentas, ¿no? ¿Hecho? ¿Les parece correcto? Esa es la manera como podemos ver bitácoras. Entonces, si yo en mis reportes veo el apartado de bitácoras, estoy al puro principio, obviamente los reportes están ordenados por orden alfabético. Si yo vi bitácoras, bueno, significa que hay bitácoras. Aquí hay bitácora de laboratorios borrados, de cargos borrados. En el inventario hay otras bitácoras, ¿no? En la tesorería pudiera haber otras bitácoras. En fin, el chiste es que hay muchas bitácoras desarrolladas dentro de Geo. Cada vez que hacemos actualizaciones, es importante que ustedes sepan que cada vez hemos aumentado el número de bitácoras. Por ejemplo, y aquí me gustaría que quedara muy claro, por si no las tienen habilitadas, pueden pedir, obviamente, actualizar su sistema y tener habilitado la bitácora. Tenemos la bitácora general, tenemos la bitácora de quién dio de alta cada artículo. Tenemos la bitácora de quién dio el alta del paciente. Tenemos la bitácora de quién ejecutó. Recuerdan que hizo una utilería para poder cambiar los clientes en los anticipos. Bueno, hay una bitácora que me guarda quién cambió de cliente el anticipo. Hay una bitácora que me guarda, porque ya hay una utilería para abrir sesiones de cajas cerradas, ¿no? ¿Quién abrió la sesión de caja? ¿Sí? Hay una bitácora de artículos, de las modificaciones de los artículos. Hay una bitácora del alta de alguna caja. Hay una bitácora de las cancelaciones en el SAT, de documentos fiscales. La bitácora de cargos, que es cada cargo que se hace, ¿no? En las programaciones de citas, en las cancelaciones de cobros, en la conciliación de medicamentos, en la credencialización, en los datos fiscales del cliente, es decir, quién modificó la forma de pago, el método de pago, el uso de CFDI. Bueno, hay una bitácora. Hay una bitácora de quién desmarcó los cargos de una factura. Incluso hay una bitácora de quién hizo reversa al desmarcado de cargos de una factura. Hay una bitácora de devoluciones, de diagnósticos, de la documentación del proveedor, de la cancelación de saldos de una factura. Hay una bitácora, hay una función nueva en cargos que se llama cambiar fecha, que es muy delicada, pero la habilitamos. Bueno, tenemos una bitácora de quién es el usuario y que le cambió la fecha a un cargo. Una bitácora del gestor documental, de interpretaciones, de pases de salida, de quién cambió los precios de convenio. Y todo esto casi siempre se hace en bitácoras en particular, porque surgen problemáticas en donde, oye, ya se le cargó mal este precio a una aseguradora y el precio conveniado era esta. ¿Quién me cambió el precio? Oye, pues para eso nada más le debes de dar permiso a la gente que está en el área de seguros y convenios, ¿no? No, no, pero ¿quién cambió? Nadie quiere aceptar. Bueno, entonces se desarrolla una bitácora específica para quién cambió los precios de convenio, ¿no? ¿Quién modificó las programaciones de cirugías? ¿Quién reasignó pagos? ¿Quién le dio reversa a los descuentos? ¿Quién unificó cuentas de pacientes? Pacientes duplicados que lo unificaron o movimientos de segundo tiempo. Bueno, pues todas esas bitácoras ya existen en el sistema y cada una de ellas pues trae aparejado un reporte consigo, ¿no? Entonces son reportes de auditoría, de las jefaturas, de sistemas, que nos dan buen elemento y que solucionan controversias, ¿no? Sobre todo cuando el usuario no quiere hacerse responsable de lo que hace en el sistema, ¿ok? En fin, para eso son las bitácoras. Y en menor grado, los reportes, cuando nosotros vemos que el reporte dice gráfica, pues sin duda es un reporte que incluye alguna gráfica en el desarrollo, en el diseño. No hay muchas gráficas dentro del sistema, la verdad, ¿sí? Pero si trae la palabra gráfica, bueno, pues está hablando exactamente por eso, ¿no? Gráfica de ingresos por cirugía, y a lo mejor lo voy a decir, este,
Es una gráfica, por ejemplo, aquí es muy pesado, ¿no? Pues si quiero ver todas las distintas cirugías de un mes, pues se pegan ahí en una gráfica, pues es casi imposible de leer, ¿no? Vemos que cesáreas hace muchísimas, ¿no? Pero todas las diferentes, incluso cómo se pegan. Obviamente está la grafiquita y aquí está el detalle de todas las cirugías que se hicieron durante ese mes. ¿Va? Pero bueno, si el reporte dice gráfica, para eso es. Me gustaría hacer una primera pausa. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la seguridad de los reportes, de la asignación de los derechos de cada reporte a cada usuario o de el cómo identificar, a veces cuando vemos reportes, si vemos el nombrecito o vemos el listado o vemos la estadística, pues tratar de ya de entrada de entender más o menos de qué se trata el reporte? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a ello? ¿Ninguna? Muy bien. Reviso en el chat. Bueno, por ahí nos comenta Alma que no tiene audio. Gracias, Alma. Si alguien falta de anotarse, bueno, pues les pedimos por favor que se anoten, ¿no? Me voy a pasar al siguiente punto. El siguiente punto son darles o recomendarles algunos tips para la generación de los reportes. Es muy importante, sobre todo cuando nos dirigimos al área de soporte, cuando tenemos algún problema, que podamos distinguir en el lenguaje de soporte, en el lenguaje de Geo, ¿qué diferencia hay entre un formato y un reporte? ¿Sí? Formato es aquel documento o aquella pantalla o aquel reporte, como lo quieran llamar, que está asignado a una pantalla. Por ejemplo, si yo hago una factura, ¿sí? Voy a consultar de las últimas facturas y yo le doy imprimir, ¿sí? Yo estoy adentro de la pantalla de facturas y yo le doy imprimir. Este formato que vemos aquí, que al final de cuentas es un reporte con parámetros, nosotros para Geo le llamamos formato. Oye, el formato de factura, como puede ser el formato de depósito en garantía, como puede ser, me salí de ahí, ¿sí? Yo me voy a meter, por ejemplo, a depósitos en garantía. Y si le doy imprimir en depósitos en garantía, esto es un formato, ¿sí? Los reportes que están asignados a una pantalla se les llama formatos. Yo estoy en la pantalla de depósitos y entonces me quiero referir al formato. Vale mucho la pena que sepamos distinguir porque a la hora que solicitamos ayuda, de repente decimos, oye, el reporte de depósitos en garantía. Y la gente, los usuarios de soporte, se van a ir automáticamente pensando que le estás hablando de un reporte que está aquí en tesorería que debe ser de depósitos en garantía, porque le dijiste reporte. Si le dices formato, el usuario automáticamente, el de soporte o el ingeniero de soporte, se va a ir a, está aquí adentro de la pantalla de depósitos y se está refiriendo a este formatito de imprimir el que está ligado a esta pantalla. ¿De acuerdo? A este se refiere. Entonces, ese es el primer tip, que podamos distinguir qué es un formato y es un reporte. El segundo punto o el segundo tip que tenemos que entender es que si un reporte no lo filtramos, si un reporte no lo filtramos, el reporte nos va a dar la información, vamos, si es un reporte de facturas y no lo filtramos, nos va a dar todas las facturas desde la factura uno del sistema hasta el día de hoy. Si sacamos un reporte de ingresos, nos va a dar todos los ingresos desde el inicio del sistema hasta el día de hoy. Todos los reportes están predeterminados a que nos muestre toda la información, a menos que los filtremos. Y obviamente hay sus excepciones, ¿no?
que se llaman perfiltrados, que los vamos a ver en un momentito más. Pero bueno, lo que yo debo entender es que si no le pongo un filtro, el reporte siempre me va a mostrar toda la información. Ahora, ¿cuál es un problema fuerte que tenemos? El problema fuerte que tenemos es que hay más de 500 reportes en el sistema. Alguien dice, yo no tengo habilitado ni uno. Bueno, pues, ¿qué les digo? Eso ya es más bien o porque no lo has pedido o porque tu jefatura no te quiere asignar reportes. Pero casi siempre tiene que ver más bien con que desconocen que pueden tener reportes y además no lo solicitan. Por ello, les hacemos una serie de sugerencias. La primera de ellas es, hagan una lista de las necesidades que tienen de información. Si yo estoy en mi área de caja, pues yo tengo necesidad que me digas un reporte de los cortes de caja, de las cancelaciones, de los depósitos en garantía, de las aplicaciones, de los registros de honorarios. Hagan una lista de la información que ustedes requieren ver, pero que ven. Y entonces con esa lista soliciten a su área de sistemas, a su jefe o algo, o al soporte. Nosotros como soporte normalmente necesitamos la aprobación de alguno de los jefes para poderlos asignar. Por eso a veces en el soporte los muchachos dicen, hey, ¿quién autoriza la petición? Cuando ya conocemos el usuario, que es alguno de los jefes, pues lo hacemos de manera inmediata. Pero si no, vamos a pedir que venga aparejada o acompañada de una autorización. ¿De quién? Usualmente del jefe, ¿de acuerdo? Del jefe del departamento. Bien, ¿cuál es la otra sugerencia? Pues métanse a su menú de reportes y hay veces que nos da miedo. Es decir, el usuario se mete al menú de reportes, ve esto y dice, ahí están los reportes y en vez de ver qué es lo que saca el reporte, no lo sacan y ahí se quedan, ¿no? En vez de decir, bueno, pues ¿qué me mostrará este? A ver, le voy a dar auditoría de diagnósticos que no son ICD-10. Le pico, le doy a imprimir y pues a ver qué fregados me mandó, ¿no? Y aquí lo único que me manda es que me dice, el único diagnóstico que no es el ICD-10 es el cero, el que dice pendiente. Ah, muy bien. Oye, es una auditoría, ¿no? Por si alguien da de alta un diagnóstico que no corresponde. Oye, y si me meto aquí a estos ingresos por auditar y le digo, a ver, del 1 de diciembre del 2024 para acá. Y entonces ahí viene, ¿no? Y entonces, ¿por qué se le llama ingresos para auditar? Es bien importante que ustedes sepan que cada reporte fue hecho para determinado fin. Una vez más, cada reporte fue hecho para una petición en particular. Este reporte, por ejemplo, está hecho para que las jefes de admisión puedan todos los días auditar que las chicas de admisión hayan ingresado de manera correcta a sus pacientes. Oye, ¿por qué digo esto? Bueno, aquí yo puedo validar si está el nombre correcto del paciente, si está el sexo correcto, que no diga Alejandro y que diga sexo femenino, que la fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento no sea el día de hoy, ¿de acuerdo? Que eso pasa mucho, que mi paciente sí esté como particular o de compañía o de aseguradora, ¿sí? Que esté como un paciente externo o que esté como qué paciente, ¿sí? Si trae diagnóstico o no, quién capturó, si tiene un expediente relacionado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el folio? Si ya tiene fecha de egreso, en fin. Entonces es un reporte que está hecho para auditar los ingresos que me estuvieron haciendo, a lo mejor el día anterior o en el día, ¿no? Vuelvo a repetir, cada reporte está hecho con diferente fin, pero va a ser muy difícil que nosotros nos demos cuenta para qué es cada reporte si no nos animamos y lo sacamos por primera vez, ¿no? Vean qué información sacan, saca el reporte y de ahí cuestionen. ¿Va? El siguiente punto o el siguiente tip. Este es creo que el más importante y por eso lo marqué en azul. Siempre deben de cuestionarse si yo necesito hacer un Excel. Por ejemplo, aquí están varias gentes de sistemas. Vi por ahí algunas gentes de sistemas. Yo les diría, si ustedes ven que uno de sus departamentos en la caja, en la admisión, en enfermería, en, no sé, en almacén, de repente usan un Excel y sacan información y llevan otro control de Excel,
Quizás sea porque les hace falta un reporte que les dé esa información. Es muy frecuente que los jefes le pidan a un usuario, nos pasa por ejemplo en la admisión, tenemos un reporte de consulta de ocupación hospitalaria, ¿no? Y luego llega el jefe y les dice, yo necesito ese reporte, pero que me tenga el diagnóstico y el tipo de hospitalización que tiene. Y como el reporte que está ahí de base no lo tiene, entonces la solución más fácil del usuario es que saca ese reporte, lo copia a Excel y en el Excel le está agregando las columnas que le hace falta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues hace su chamba, pero trabaja el doble. Y cuando lo correcto que tuvo que haber hecho es solicitar si a ese reporte no le pueden agregar las columnas que les hace falta para no que tener que trabajarlo, mandar un Excel y retrabajarlo. ¿Ok? Entonces, por favor, el usuario siempre cuestiónese si no habría posibilidad de que se generara un reporte que les dé la información que les hace falta. ¿Ok? Ahora, en lo particular, ¿cómo le hacemos para solicitar esas modificaciones? Si nosotros requerimos adecuaciones a un reporte, que es este punto en lo particular, la mejor manera es que nos manden un Excel o un Word donde pongan las columnas, donde pongan lo que ustedes esperan ver. De repente, lo digo con muchísimo respeto, pero de repente, algunos de ustedes como usuario suponen que ya uno ya les leyó la mente y ya saben qué es lo que quieren, ¿no? Oye, René, me haces un reporte, no sé, de cobranza. Así te lo piden, ¿no? Oye, de cobranza de todo, o de cobranza nada más de facturas, de cobranza de honorarios. No, no, de cobranza. Y entonces les hacen un reporte de cobranza y la primera respuesta, oye, pues es que me muestra honorarios y me muestra todo. Pues no me dijiste de cobranza de qué, ¿sí? Y bueno, ya les hacemos y nada más demostramos cobranza de facturas, por poner algo, ¿no? Y a lo que demostramos de facturas, dice, oye, pero no me saque las canceladas. Bueno, pues no me dijiste que nada más las canceladas. Digo que nada más las activas. Va. Y luego que le mostramos eso, oye, pero no me pusiste la forma de pago. Oye, y todas esas idas y vueltas que al final de cuentas se convierten en una molestia, créanme, para ambas partes, todas esas molestias se pueden fácilmente solucionar simple y sencillamente si nosotros hacemos un trabajo previo y hacemos un Excel, un Word, donde pintemos las columnas que queremos ver en el orden que queremos verlo. Y además ahí anotamos qué es la información que queremos ver. Oye, damos reporte de las facturas, pero solamente las activas. Oye, damos reporte de esto, pero solamente esto. ¿Sí? Y de esa manera vamos a poder lograr lo que nosotros queremos. Entonces, ayúdenos. Otra parte por ahí son algunas notas. De repente hay reportes que podemos hacerlos muy rápido. Son sencillos, están en la misma tabla, está la misma información y nada más es agregar un campo. Hay reportes que necesitamos hacer programación especial, pero el usuario da por hecho que todos son exactamente igual de fácil de hacerlos y entonces lo piden y quieren que quede en el siguiente minuto el que lo solicitó. ¿Sí? Entonces, simplemente decirles, no todos los reportes son iguales, no todos tienen la misma complejidad. Ayúdenos ustedes a hacer el mejor detalle, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo y sí, dependiendo de la complejidad, nosotros decirles, oye, me tarda un poquito más, me tarda un día, este está muy complejo, me va a tardar una semana, o este te lo hago en 5 minutos, pero dame chance y al ratito lo hago, ¿no? ¿Hecho? Entonces, siempre tengan en cuenta ello. Por otra parte, nosotros les sugerimos, para que ustedes tengan un mejor manejo de los reportes, miren ustedes lo que voy a mostrar aquí. Yo tengo habilitado todo. Pues cuando yo veo hospitalización, pues vean la cantidad de reportes que tengo, ¿sí? Del puro área de hospitalización. A lo mejor es una barbaridad, ¿no? Y muchos fueron hechos para alguna situación en lo particular o demás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Cuál es mi punto? Mi punto es para que no se pierdan entre toda esta cantidad de reportes, ¿va? Ustedes hagan una lista de los reportes que a ustedes más les interesa o son los reportes determinantes para su día a día poder trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles reportes son los determinantes para su día a día poder trabajar?
¿Y qué le sugerimos? Para yo no perderme entre todos estos de hospitalización, entre todos estos de ventas, entre todos estos de inventario, bueno, los usuales o los que son determinantes de la empresa, los puedo agregar y poner en el menú de gestión. Y en el menú de gestión, ahí puedo hacer una combinación de los reportes que normalmente necesito o los más determinantes de cada empresa, ¿no? Sí. Y ya tengo un menú, vamos a decirle así, en donde en vez de andarme perdiendo, ya me voy directo a lo que hago en mi día a día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los agrego al menú de gestión? Ah, bueno, eso ya lo pedimos a la gente de sistemas o a nosotros en el menú de el área de soporte. Algo que es importante es que en Geo no tiene límite de reportes. Yo puedo en Geo hacer un reporte, el reporte que yo haga o diseñe. Voy a explicarme. Yo tengo mi reporteador, yo hago un reporte nuevo. Fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer en este momentito un reporte nuevo. Voy a hacer un reporte de referencias cruzadas. Ahorita van a ver que lo hago rápido porque es un reporte muy sencillo. Lo digo esto porque luego van a suponer que todos van así de fácil, ¿no? No todos. Yo pongo, por ejemplo, ahorita voy a hacer un reporte, me conecto a la base de datos. Esto es algo técnico que hacemos nosotros. Solamente quiero que sepan cómo podemos hacer para un reporte que no solicitaron, poderlo incluir en Geo y que esto funcione, ¿no? Y entonces alguien me puede decir, oye, pues yo quiero ver este, mis mejores proveedores, ¿sí? O los proveedores a los que más les compro. Entonces me meto en las tablas y para yo saber quiénes son los proveedores a los que más les compro, pues necesito la tabla de compras y necesito la tabla de proveedores, ¿no? Insisto, este es un asunto ya más técnico. Cuando ligo los proveedores, ¿sí? Y yo le voy a decir, oye, dime por cada mes de lo que estoy comprando, dime a qué proveedor le compro. En el renglón voy a hacer unas referencias cruzadas. Yo voy a decir proveedor por proveedor. Y lo que voy a tomar es, quiero que me sumes el total de la compra, ¿sí? Sin gráfica, vamos a decirlo así. Voy a hacer insisto que esta es una parte técnica, no, obviamente no lo tienen que hacer ustedes. Yo digo que lo cuesta y demás. Y aquí, pues que salga el proveedor el más grandote. Esto le quito la negrita y a lo mejor pues hago más grandotes, ¿no? Y entonces aquí estoy viendo mes por mes en toda la historia a quién fue el proveedor al que más le compré, ¿no? El que estoy comprando. Además, este reporte, yo puedo decirle que me lo ordene de mis 50 principales proveedores, por decir así, ¿no? ¿Va? Y yo lo voy a grabar este reporte, fíjense. Estadística, recuerdan que yo lo manejo así, mensual, compras, proveedores. Muy bien. Este reporte ya de nosotros tiene un error aquí si yo lo dejo sin nada más. Me falta decir nada más las compras activas, porque si la compra ya está cancelada, pues no debo de considerarla, ¿no? Y entonces compra igual a las activas. Muy bien. Lo grabo. Este reporte que acabo de hacer, y perdón que me tomé el tiempo de hacer un reportito, pero lo que quiero ustedes que vean es que nosotros cualquier reporte que hayamos diseñado lo podemos integrar. Y entonces yo me meto en reportes, al catálogo de reportes, y yo le voy a decir, oye, ¿en qué módulo voy a agregar este? Pues lo voy a agregar al módulo de inventarios. Y le pongo añadir. ¿Cómo le voy a llamar al reporte? Le voy a llamar estadística de, a ver, estadística mensual de compras por
proveedor, ¿sí? Y ya me pregunta cuál es el archivito. El archivito es el que yo diseñé o programé hace ratito, ¿sí? Yo siempre, todos los reportes para la parte técnica a los que están ahí de sistemas, siempre tienen que estar ubicados en el directorio de reportes. Siempre tienen que estar ubicados en el directorio de reportes. Y este es el reportito que acabo de hacer, ¿de acuerdo? Lo agrego. Con esto el reporte ya está en el menú. Y lo que ya vimos hace ratito, yo tengo que irme a la seguridad de reportes y poner que a Geo, en el módulo de inventarios, tengo que venir y agregarme en esta estadística mensual de proveedores, me doy el acceso. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, si yo me voy a los reportes de inventarios, yo tengo una estadística mensual de compras por proveedor, donde le voy a decir que del 1 de diciembre del 2024 para acá, y miren lo que el sistema hizo. Me dijo por proveedor, cuánto le compro mensualmente. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Del que más al que menos. Obviamente los primeros 50 que fue lo que yo le pedí. Pero ahorita, en este ejercicio de 3 4 minutos, se dieron cuenta que yo puedo hacer un reporte, algunos con extraordinaria velocidad, algunos que necesitan programación, pues necesitan más tiempo, o los que necesitan hacer muchos campos y poner cosmético y un formato, a veces nos pasan, hazme un formato de consentimiento y demás. Bueno, pues esos hay que diseñar campos, agregar etiquetas, cuadritos, cuadrotes, líneas y demás. Pues a veces puede llevarnos medio día, un día, ¿no? Y, pero bueno, un reporte de estos que ya hicimos, yo lo agrego al sistema, se lo asigno a un usuario. ¿Cuánto tiene el límite Geo para generar reportes? No hay límite. ¿Cuántos podemos agregar? No hay límite. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es otra de las partes importantes de los reportes. Me gustaría una vez más hacer una pequeña pausa para si hay algún comentario o duda con respecto a lo que hemos visto de estos tips de reportes. ¿Alguien que se anime, que quiera preguntar algo, que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, Bueno, ¿sí? buenas tardes, Buenas tardes. ingeniero. Una pregunta. Por Sí. ejemplo, para yo determinar de toda esa cantidad de reportes, algunos que pueda asignarle para alguna área, ¿dónde puedo ver todos esos reportes? Bien. Lo primero es que tendría eh, tu usuario, vamos a llamarlo así, tendrían que solicitarnos que a tu usuario se le asignaran todos los reportes. Es decir, um, aquí estoy en la seguridad. Imagínate que este es tu usuario y llegar a hospitalización y ponerle palomita a todos. ¿Para qué? Hablo de tu usuario, para que cuando tú hagas aquí reportes de hospitalización, te aparezcan todos. Y entonces ya de uno por uno empezar a ver y decir cuáles son los que quisieras tener, ¿sí? O utilizar. Esa es una manera. La otra manera es que tú hicieras la pregunta inversa, vamos a decirlo así. Yo necesito un reporte que me diga esto, otro que haga esto, otro que haga esto, etcétera. Y nosotros ayudarles a decir de todo ese listado cuáles son los que te proporcionan esa información que tú necesitas. Pero en O- particular, tu pregunta es que nos dijeran a qué usuario asignarle todos los reportes y demás. Eso normalmente, pues ya saben, como ustedes lo saben, pues tiene que ser algún jefe, ¿no? Para que un usuario que no tenga que andar viendo cosas que no debe de ver, ¿no? Correcto. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, correcto, Muy ingeniero. bien. Y estamos a la orden, ¿sí? ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Entonces continuamos un poquito con los tips de reportes. Un dato adicional importantísimo es que algunos de los reportes tienen en la parte media de la ventanita donde vamos a filtrar el reporte, tienen algo que se llama parámetros. Y quise poner este ejemplo de esta ventanita, ¿sí? Este reporte me muestra parámetros. Se dice parámetro, ¿sí?
y dice empresa, fecha y tipo. Ustedes deben de tener por regla que si el reporte trae parámetros, usualmente o normalmente tienen que ponerse los parámetros. Si no pongo el parámetro, el reporte no me va a dar nada. ¿Ok? Entonces es importante. Necesitamos que un reporte, cuando trae parámetros ya especificados, nosotros debemos de poner el parámetro. Me voy a dar una explicación. Yo tengo un reporte de inventarios para ver las valuaciones de inventario a una fecha, ¿sí? Puedo sacar el valor del inventario detallado. Este es a una fecha determinada. Si yo entro aquí y yo nada más le digo imprimir, no me dio nada. Y lo primero que hace el usuario es llamarnos a soporte. Oye, saqué un reporte y no me dio nada. Lo que ustedes deben de saber y deben de decirle a su gente es que si el reporte tiene parámetros, parámetros es lo que está en la parte media. Yo tengo que llenar estos parámetros. Empresa ya está, que es Hospital Geo. El número de empresa o en el 99% de los casos siempre es uno. Los hospitales tienen una sola empresa. Hay unos hospitales que tienen tres, cuatro, cinco, seis, siete empresas, ¿no? Digo, sin faltar al respeto, de repente algún hospital tiene, el hospital es la empresa, pero el laboratorio es otra empresa, la imagen es otra empresa, el banco de sangre es otra empresa. Entonces, cada una de las empresas tiene un número. Siempre el hospital es la empresa uno. Eso sí es de cajón. Siempre el hospital es la empresa uno. Entonces, si yo no sé cuál, pero estoy en el hospital, ustedes siempre pongan el uno ahí y tan, con eso. Lo segundo, si me está preguntando la fecha, es porque este reporte es un valor del inventario. A lo mejor el contador nos dice, oye, ¿cuánto valía el inventario el 31 de diciembre del 2025? ¿Sí? Y este reporte en lo particular trae un tipo porque este reporte resulta que los inventarios, hay una parte que son inventarios fiscales e inventarios no fiscales. ¿Cuál es no fiscal? Por ejemplo, un almacén de consignación no es fiscal. Entonces, en este reporte le tenemos que agregar la F de fiscal. Y ya le puedo decir yo imprimir y entonces el sistema ya me generará el reporte. Otro detalle también, se fijan que este reporte tarda un poquito más. Hay reportes que son inmediatos y hay reportes que tienen que hacer miles y miles y miles de cálculos. Entonces, no quieran sacar lo mismo. Si yo quiero saber cuánto valía el inventario del 31 de diciembre, perdón, del 31 de enero del 2025, el sistema tiene que barrer toda la información y cortar artículo por artículo, almacén por almacén, tipo por tipo, cortarlo esa fecha y irlo como agregando una matriz hasta que termine y me saca la información, ¿no? ¿Sí? Alguno puede ser muy complicado, puede tardar demasiado. Si yo no quiero echar tanto rollo, lo corto antes, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo. Pero eso es un poco el cómo funciona o el cómo opera. Aquí ya terminó. A lo mejor tardó un minuto, ¿no? Sí. Pero esto pasa. Como los usuarios están acostumbrados a ver de repente que los reportes salen de manera muy rápida, o muchos salen de manera muy rápida, el día que se tarda tantito, ya piensan que el sistema no sirvió. Y luego depende de más cosas. Yo ahorita estoy solo en mi máquina, pero cuando está en el servidor y estamos a lo mejor a las 12 del día, con las altas, con los ingresos, capturando las cirugías y demás, pues hay 80 gentes adentro del sistema, ¿no? Entonces, en vez de tardar un minuto, se va a tardar dos, ¿va? Entonces, tiene mucho que ver qué tipo de información estemos buscando. Pero al final de cuentas, lo que quería mostrarles es, si el reporte tiene parámetros, tenemos que llenar el parámetro, ¿de acuerdo? Si no es posible que no nos salga el reporte, ¿ok? Eso es lo de los parámetros. Ahora vamos a entrar a la parte interesante del filtrado de la información, ¿sí? Quiero nada más hacerles entender o explicarles más bien, disculpen por lo de hacerles entender, quiero explicarles que muchos de los reportes desde su diseño ya están prefiltrados. ¿Qué significa prefiltrado? Me voy a explicar de mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este reporte que se llama cortes de caja
Sí, contable, por decir así. Y luego dice aquí entre paréntesis, sin incluir honorarios. Oye, ¿por qué dice eso? Cuando diseñamos el reporte, nosotros le pusimos ahí, muéstrame todos los tipos de cobro, excepto o los que no son iguales a la H. La H es el tipo de honorario. Entonces, este reporte, cuando yo lo saque, me va a sacar toda la información, pero no me incluye los honorarios. Oye, ¿por qué no lo incluyes? Porque usualmente en los reportes de caja los honorarios no son parte de la cuenta del hospital, ¿sí? Usualmente en el 99% de los casos, ¿va? Entonces, por eso se prefiltra ese reporte. Sin embargo, por ejemplo, puedo tener otro reporte de uno de estadísticas mensual de ingresos por forma de pago. Y yo me voy a donde pongo el prefiltrado y le digo, oye, nada más dame los cobros que su estatus es igual a activo, porque hay activo y hay cancelado. La A es activo y la C es cancelado. Yo no quiero que mi reporte y mi estadística me esté sumando los cobros cancelados. ¿Para qué? Pues eso no se hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que un reporte está prefiltrado. Ojo, esto es muy importante. Hay muchísimas preguntas o preguntas muy frecuentes donde a veces nos dicen, oye, sacamos un reporte de estadística de ingresos por, voy a decir por algo, ¿no? Por cirugía y eso nos da diferentes datos a mi estadística de ingresos del mes. Y la respuesta es, pues sí. ¿Y por qué? Pues sí. Porque si yo pido un reporte de mis ingresos por cirugía, solamente me va a mostrar los pacientes que tienen una cirugía. Pero yo pude haber tenido muchos pacientes que tienen tratamiento médico o que vinieron a sacarse un laboratorial o una imagen. No se operaron. Entonces, mi estadística de ingresos dice que ingresaron 1,000 pacientes en el mes, ¿sí? Pero el de cirugías dice que fueron 530. Pues sí, porque de los 1,000, nada más 530 tenían cirugías. Entonces, es importante, antes de hacer conclusiones, que nosotros cuestionemos o solicitemos a soporte o solicitemos al sistema que veamos si nuestro reporte está prefiltrado o qué tipo de información ve, ¿va? Cada reporte está hecho para un fin determinado. No se les olvide le voy a llamar yo así, esa máxima. Cada reporte fue hecho en su momento para un fin determinado. Si nosotros necesitamos otra cosa, bueno, hay que solicitarla. Y la manera de solicitarla también ya se las expliqué. La mejor manera es háganos un Excel, háganos un Word. Voy a poner un ejemplo. Háganos un Excel y díganos, oye, yo quiero un reportito donde me pongas aquí el folio de la factura. Aquí me pones la fecha. Aquí me pones la clave del cliente. Aquí me pones el nombre del cliente. ¿Sí? Y lo haces más grandecito. Aquí me pones el folio del paciente. Aquí el nombre del paciente. ¿Sí? Y luego aquí me pones el médico. Aquí me pones el total y aquí me pones si ya está pagada. Va, a nosotros como soporte nos ayudas muchísimo. Ya sabemos qué hacer y cómo diseñar. En vez de que me haces un reporte de las facturas por paciente, pues lo vamos a poner en el orden que querábamos en las columnas, como nuestro criterio nos dice, ¿no? Y luego no lo vas a devolver porque no está en el orden que tú querías ni con la columna que tú querías, ¿no? Entonces, ayúdenos con eso. Bien, entonces, hablamos específicamente. Los reportes prefiltrados, a eso se refiere, que ya desde que se diseñó el reporte, se le metió un filtro para que sacara o no determinada información. Espero ser muy claro. Desde que se diseñó el reporte, se le agregó un filtro para que sacara o no determinada información. ¿Recuerdan hace ratito, casi al principio, que yo saqué un reporte donde saqué una estadística por médicos? ¿Sí? Estadística de pacientes por médico. Y en la estadística de pacientes por médico, la primer bronca que vimos ahí es que el médico número uno, aparentemente, era el pendiente o a quien corresponda, ¿no?
Yo que lo hago, yo sé el por qué. Lo que pasa es que aquí, como están todos los pacientes, incluyendo los que ven en laboratorio o imagen, pues resulta que hay un montón de pacientes que ven en laboratorio o imagen, que el médico al que lo dirigen es a quien corresponda, ¿no? O los de consulta o demás, y eso les ponen pendiente. ¿De acuerdo? Pero entonces, reportes de estos, ustedes pueden decir, sí, pero esta estadística no me interesa ver los externos o algo. Yo quiero ver de los médicos que están hospitalizados. Entonces, hay dos maneras. O prefiltro el reporte, pido a sistemas o pido soporte que me prefiltren, que ya dejen grabado ese filtro en el reporte, o me enseño a filtrar el reporte yo. Es decir, a meterme esta ventanita para filtrar el reporte. ¿De acuerdo? Y aquí yo puedo hacer que su tipo de hospitalización, yo le digo que sea diferente a, y la E es de externos. Entonces inserto, yo no quiero que me muestre los externos. Muy bien. Cuando ya la doy a imprimir, pues ya cambió la idea, ¿no? Ya no me sacó ni el pendiente ni el a quien corresponda. Ya me dijo que el doctor Jasso es el que más pacientes ve. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa es una manera de ver o de filtrar o prefiltrar. Ahorita vamos a ver específicamente cómo vamos a aplicar. El chiste es que en los términos que yo tengo que entender es que unos pueden estar prefiltrados. Lo segundo es los filtros que aplica el usuario. Son aquellos que yo como usuario puedo asignar. Es lo que acabo de hacer. Puse el rango de fechas y que el tipo de hospitalización no sea de una manera. Y el otro filtro que existe, pues es los parámetros, ¿no? Cuando yo pongo un parámetro, pues ese es un filtro que tengo que capturar obligatorio. Al final, los tres son filtros. La diferencia es que este ya viene predeterminado, este lo puedo o no poner y esto me obliga a ponerlo. Esa sería la diferenciación en los tres. Ahora, ¿cómo le hago para los filtros? Aquí también ya les pongo un pequeño manualito de cómo personalizar los filtros, pero vamos a hacerlos directamente nosotros. Voy a sacar un reporte. ¿Recuerdan que hice un reportito ahorita? Y fue el de las compras por proveedor. ¿Lo recordarán ustedes? ¿Sí? Todo reporte cuando se diseña, aquí en mi inventario, yo hice el de las estadísticas de compra por proveedor. ¿Recuerdan? Estadística mensual de compras por proveedor. Muy bien. Si yo no le agrego o le predetermino los alias de los filtros, yo puedo personalizar los filtros. El reporte, cuando yo ve aquí, entra al reporte y todos los reportes, además de decirme el nombre del reporte en la parte de arriba, me va a preguntar aquí para poder filtrar. Pero miren, aquí me aparece empresa, folio, fecha, estatus, proveedor, bla, bla, bla. Y me aparecen un montón de variables, ¿no? ¿Esto qué puede hacer? Pues que me puede perder. Oye, aquí clave, nombre, nombre de quién aquí, ¿sí? Del proveedor, del artículo, de qué. Y otro montón de variables, ¿no? Esto, insisto, pues me puede perder. Me va a costar mucho trabajo poder hacer un reporte. Incluso cuando saco el reporte, a veces yo por error, hay algunos reportes, y les voy a poner un ejemplo, que relacionan facturas con médicos y con clientes y con pacientes. Y entonces, ¿qué creen? El cliente tiene un nombre, el médico tiene un nombre y el paciente tiene un nombre. Y entonces cuando yo veo en el filtro, yo nada más veo nombre, voy a poner un ejemplo, como aquí nombre, a lo mejor yo en mi cabeza me estoy imaginando que estoy poniendo el nombre del paciente, pero ¿quién te dijo que es el nombre del paciente y no el nombre del médico? ¿Cómo voy a identificar a cuál nombre me refiero? ¿Sí? Entonces, para no estar perdido con esto, nosotros casi siempre cuando diseñamos un reporte le agregamos algunos alias a los filtros. ¿Cómo lo puedo personalizar? Se personaliza de la siguiente manera. Entro en ese reporte a los alias de campos, lo ven aquí en el menú, alias de campos, creo un alias a los campos y entonces ahora sí, aquí veo tabla por tabla, campo por campo. Como es un reporte de estadística,
de compras por proveedor, lo más lógico es que yo quiera filtrarlo por la fecha. Entonces yo pongo aquí, selecciono el compras fecha, con la flechita lo mando del lado derecho y aquí donde dice título, yo le digo fecha de la compra. Y ese es el título que yo voy a ver para ese filtro. Ahora, además de la fecha de la compra, ¿qué pudiera ver? Pues a lo mejor alguien quiere ver un proveedor en particular. Entonces yo le pongo compras proveedor, pero resulta que el compras proveedor solamente es la clave, no es el nombre. Entonces pondría yo clave del proveedor. Oye, si quiero un nombre de proveedor, pues me tengo que bajar y buscar hasta donde está la tabla de proveedores. Y aquí agarro proveedores nombre, lo mando de parte derecha y aquí ya personalizo, le digo nombre del proveedor. ¿Sí? Y esto ya está haciendo que esto empiece a cuadrar. Pues de las compras. Incluso puedo agregar un filtro de lo que a mí se me pega la gana, ¿no? ¿Va? Incluso puedo agarrar de repente condición de pago y le pongo aquí condición de pago, la clave, ¿no? Cuando yo puse estos filtros y le digo aceptar, vean ustedes, aceptar, me dice que va a generar los alias. Si yo me regreso al reporte y quiero filtrar, ya no me aparecen los 40, 50 valores que yo veía antes. Solamente me aparecen los 4 filtros que yo personalicé, los 4 alias que yo personalicé. Y entonces ya le puedo decir, dime de la fecha de compra, que sea entre las fechas, vamos a decirle así, del 1 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 y le digo insertar filtro, ¿no? Casi todos sabemos hacer más o menos esa parte, ¿no? Que cada filtro que yo selecciono aquí lo tengo que insertar. Muy bien. Y luego puedo decirle, bueno, lo veo el reporte y aquí está la información, ¿no? De los proveedores, lo que me han comprado, lo que yo les he comprado en total en esos meses, ¿no? Muy bien. Pero además le pudiera yo decir, pero yo quiero que el nombre del proveedor contenga, am, ¿qué le pongo? Pharma, Pharma. Le digo insert y ya nada más me va a dar los que tienen Pharma en su nombre, ¿no? Que contiene la palabra Pharma. ¿Va? Pero además yo puedo decirle, no, no, pero ya no me interesa esto, quiero ver otro filtro. ¿Qué hago? Borro los filtros. Ahí tengo el botón de borrar filtros y le puedo volver a decir, me voy por la fecha de compra, le digo que se entre las fechas, inserto y además le digo, yo quiero checar que su condición de pago sea igual. Yo sé que la condición que tengo como con es contado. Pues lo inserto, lo filtro y aquí nada más me da los proveedores que tengo de contado. ¿Sí? Entonces, así es como yo puedo ir personalizando los filtros que yo quiera sin meter mayor asunto. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Oye, este reporte, yo me puedo salir. Cuando regrese, eso se queda ya grabado en la estadística mensual, ¿recuerdan? De compras por proveedor. Ya me dejó los 4 perfiltros. Oye, y si yo quiero agregar un filtro más o quitarlo, pues me voy de nuevo a alias de campos, a crear alias de campos, y a lo mejor yo digo, es una tarugada, ¿tú crees que yo no necesito ver filtrar por condición de pago? Le hago aquí y lo mando a la izquierda. Ok. Pero lo que sí quiero hacer es que quiero checar por el monto de la compra, ¿no? Y aquí le voy a decir total de la compra. ¿Va? Y entonces puedo decir lo mismo, que la fecha de la compra esté del 1 de enero para acá, pero además donde el total de la compra es mayor o igual que de las compras de más de 100,000 pesos. Y a estos proveedores he comprado más de 100,000 pesos en alguna compra.
No del total de todas las compras, sino que la compra individual tengan compras arriba de 100,000 pesos. Interesante, ¿verdad? Entonces, así es como yo puedo jugar con mis filtros, con mis alias y generar una personalización de un análisis de información. ¿Ok? Esa es la manera como se filtra, perdón, esa es la manera como se personaliza un filtro en los reportes. Esto está ya aquí en la pequeña guía que les agregué. ¿De acuerdo? Entonces, regresándome a los reportes, básicamente estamos básicamente terminando. Es muy importante que si la información que yo quiero ver en un reporte, me voy a ir listado general de facturas. Y yo voy a decir listado general de facturas de el día 3 de diciembre del 2024 al día 5 de diciembre del 2024. Lo inserto, ¿sí? Si yo veo este reporte, pero este reporte me hace falta alguna columna o algún dato o algo no me parece, entonces no hay más que imprimirlo, sacarlo, mandar un Excel y usted solicitar, oye, no me puedes unir esto, no me puedes desglosar esto, podemos cambiar y así es la manera como se pide. Pero lo que no debemos de hacer es que si yo tengo este reporte y le hace falta un dato, entonces lo exporto, que es el primer icono de todas las ventanas de todos los reportes, el primer iconito es el de exportar, y entonces lo terminan exportando a Excel, ¿sí? Yo lo voy a decir en la carpeta de documentos, muy bien. Y luego de la carpeta de documentos alguien llega y dice, lo abro, bueno, documentos, digamos que le gusta, y alguien llega y le inserta aquí, botón derecho, insertar una columna, y luego aquí le ponen el médico, ¿no? Y ahí de manera le ponen ahí, pues Juan, y este fue Pedro, y este fue María. No, qué flojera. Mandemos este reporte, la idea, mandémosla y solicitemos al soporte de sistemas, oye, ¿me podrás hacer un reporte donde me agregues la columna que nos hace falta de médico en ese reporte, ¿no? ¿Va? A veces tengo hospitales en donde la diferencia a tres gentes diferentes entre un reporte y otro es un campo. Y ya andamos teniendo el reporte del sistema, un reporte en Excel, una hoja impresa. ¿Y para qué? ¿Sí? Si ustedes creen que no es cierto, pregúntense en la admisión, en la ocupación diaria, ocupación actual, si tienen Excel o tienen, o tienen ahí unas hojas impresas anotando a mano, ¿no? ¿Sí? O si están en el área de ventas y están sacando cuentas, ¿no? O el que tiene el reporte de cuenta por cobrar y lleva un Excel para cobrar, ¿no? ¿Va? Ese es un indicador de que algo no está bien. O no saben del reporte, o no conocen el reporte, o no está al día, o algo, o les falta información. ¿Hecho? Muy bien. Y pregunta, chicos, compartir, estoy viendo el chat, déjenme revisar si hay alguna otra pregunta. Ah, muy bien. Yo quiero sacar un reporte de cuánto consume de papelería cada departamento. ¿Dónde lo veo? Bien. Ya después te diría con un poquito de detalle. Ahí requerirías un reporte de salidas, como la papelería no es una venta, hablo de la papelería interna, no vendemos papelería al hospital, no es una venta o no es una remisión que hagamos con algo. Normalmente lo que hacemos es que hacemos en el almacén salidas, ¿de acuerdo? Y esas salidas de almacén las tenemos que ligar al departamento. Voy a volver a compartir la pantalla.
Cuando yo hago una salida de almacén, o al menos Alma, eso exígele a tu gente del almacén. La salida, tienen que poner a lo mejor que las salidas por consumo interno y decir que es el departamento de, por decir así, de contabilidad. Y aquí el artículo ya agarras, no, papelería, ¿no? No sé, el artículo que tenga, ¿no? Y ya les mandé 10. Entonces, cuando están grabando todas estas salidas, de esta manera nosotros ya podemos generar un reporte que nos diga cuántas salidas hubo el departamento de contabilidad y cuánto consumió de todo lo que tiene que ver con papelería. Espero haberme explicado, Alma. Así es como se debe de pedir. Entonces, número uno, valida o checa con tu gente de almacén que estén haciendo las salidas al departamento que corresponde y no una salida global. A veces no hacen las salidas o a veces hacen una salida global. Dan de baja las 30 cajas en vez de decir que dos fueron para tal departamento, una para otro y cinco para otro. ¿Hecho? Entonces, recuerden la máxima de todo reporte, el reporte solo saca lo que ustedes alimentaron. Si está bien alimentado, pueden sacar toda la información. Si está mal alimentado, pues el reporte va a sacar lo que ustedes capturaron. ¿Sí? Entonces, hay que validar que los usuarios estén haciendo las salidas al departamento y vas a poder obtener la estadística. Y a lo mejor, además de eso, hacer que las salidas saquen el costo para que puedas costear cuánto es el gasto de cada departamento. Hecho que creo que por allá va, ¿no? Alma, tu pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, dice Alma que lo checa ahí con Amazon. Gracias a ti, Alma. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los que están, de los participantes? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo les quedó clarísimo? A poco, todo muy bien. Sí, ingeniero René, Sergio Claro. de Sistemas, de aquí de Hospital Farallón. Sí, Fíjese que he visto yo a uno de mis compañeros, tenemos grupos nosotros donde compartimos información sí. y manejamos un reporte especial de estadística del que manejamos internamente para compartir los datos de las altas, prealtas o la ocupación que tenemos en el hospital. Ajá. En el Geo podemos ahorrarnos porque, por ejemplo, ese tipo de reporte mis compañeros lo maquinan, lo van desarrollando conforme van cambiando el turno. Eso es exactamente, es ¿Podríamos hacer algo con el Geo sin duda, sin duda. Me mandas una para muestra del evitar reporte que haces. trabajo que realmente ocuparían en otra actividad mis compañeros? Todo el hecho de que ustedes retrabajen algo no solamente implica que el usuario pues tiene más carga de trabajo, ¿no? Así es, No solamente implica eso, sino también implica implícitamente una posibilidad de error. ¿De acuerdo? Que me equivoque, que le ponga el dato mal, implica la posibilidad. Cuando la información está en el sistema o debe estar en el sistema, ¿no? Y los usuarios deben de enfocarse a registrar correctamente el sistema. Entonces, la respuesta completa sería, mándanos ese formato, nos hace la explicación ahí de qué es lo que quieren ver y cómo lo quieren ver, y entonces ya te decimos cómo lo desarrollamos y lo desarrollamos y se pone y listo, ¿no? Y les quitas ahí un buen de chamba. le Por eso te podría yo digo, mandar un machote para que usted visualice los datos que requerimos y se pueda hacer. exacto, exacto, sí. Es la mejor manera, como les explicaba ahí, incluso hasta puse un ejemplito, ¿no? La mejor manera es Perfecto, ver un machote porque así no andamos inventando, ¿no? Ya sabemos exactamente qué quieres, columnas y valores y todo, ¿no? ¿Va? perfecto. Sí, claro. Y así con todos los demás, quizás la parte más importante sea la parte que les comentamos. Y, por cierto, si alguien no se ha anotado, ya vamos a acabar el webinar, por favor, anótense con su nombre y hospital. La parte más importante es que ustedes deben de cuestionarse. Todos los que están aquí o todos los que, yo sé que no se conectó mucha gente, veo 25 usuarios, hemos tenido más de 100 gentes y ahorita veo 25, pero bueno, sé que también la fecha a lo mejor es porque comenzó el congreso hoy de hospitales privados, pero bueno, es muy, muy, muy importante que se cuestionen si ustedes ven en cada departamento, en cada área, que hay gente que está manejando, operando Excel y capturando información
que ya está en el sistema, sin duda, y repito, si la información está en el sistema, sin duda es información que deberíamos de poder sacar de Geo. ¿Ok? Sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo, ingeniero. Claro, a la orden. Gracias. Oye, ingeniero, una preguntota. Dentro de los reportes estoy viendo que hay uno que es de programación de cirugías. ¿Correcto? Eh, Mi pregunta es, ¿ese es para la programación o en general para la productividad del quirófano? Es decir, ¿nada más lo que se programó o también las que se hicieron ya como tal? Ah, esa es muy buena tu pregunta. Hay diferentes reportes dependiendo de qué, ¿no? Voy a compartir tantito la pantalla. Incluso sirve tu comentario, doctor. Eres el doctor, ¿verdad? De Centro Médico. Soy el jefe de enfermería, Ah, René. jefe de enfermería, perdóname. Discúlpame, Sí. no te identifiqué la voz, perdón. Me acaba de escribir el doctor ahí de centro y por eso pensé que era. Eh, Mira, voy a hacer este comentario que va a ayudarte un poco lo que te digo. Yo tengo en las estadísticas, uno, estadística mensual de cirugías y luego estadística mensual de cirugías programadas. Y alguien me diría, pues que no es lo mismo. Oye, estadística mensual de cirugías y de cirugías programadas, pues es lo mismo, ¿no? Y la diferencia es no. ¿Por qué no? Porque en el menú de hospitalización yo tengo el apartado de programación de cirugías y yo vengo aquí y, por ejemplo, programo una cirugía, ¿no? ¿Va? Que así deberían de estar todas las cirugías programadas. Pero resulta que en la práctica del hospital, pues no lo validan o no lo checan y de repente algunas cirugías no las registraron. No tengo un jefe ahí en el quirófano que esté supervisando y checando que siempre estén todas las cirugías ahí registradas, ¿sí? Y luego, ya que las registramos, voy a poner un ejemplo aquí de las 11, de las 12 a las 2:30, ya que la registramos y dijimos que el paciente que íbamos a operar era a René Orozco, ¿sí? La cirugía iba a ser una artroscopía, una apendicectomía, por decir algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El cirujano iba a ser no sé, voy a poner Orozco, a ver si hay alguno, a ver si no me friego y luego agarró un pediatra. Bueno, no importa. Agarré un pediatra y que me opere, ¿verdad? Ahorita por la broma, ¿no? Pero un poco es, en esta programación, jefe, fíjate, yo pongo la cirugía y le puse programada, ¿no? Muy bien. Lo correcto es que cuando termina la cirugía, alguien debería entrar a esta misma cirugía y actualizar los datos, ¿sí? Y decirle, no acabó a las 2:30, acabó a las 3. El estatus ya no es programada, fue realizada. ¿Sí? El tiempo quirúrgico fue 150 minutos. En recuperación duró 30. ¿Sí? El, por así decir, ¿no? El proveedor externo que llegó fue International Orthopedic and Arthroscopic Supply. ¿De acuerdo? El anestesiólogo fue Alejandra. ¿Sí? Y luego venía la aseguradora y la aseguradora era AXA. El instru- Una disculpa. Adiós. El instrumentista o la instrumentista fue María, Isabel López, ¿va? El ayudante fue Juan y la otra ayudante fue, Perla. Y la enfermera circulante fue, Valeria. Y utilizamos el laboratorial y los rayos X y el fluoroscopio, ¿no? Entonces, si yo me aseguro y la información se registra, ¿qué crees que va a poder pasar, jefe? Pues que yo te voy a poder sacar un reporte de cuántas cirugías programadas contra cuántas cirugías realizadas, o cuántas canceladas o reprogramadas, ¿no? Y cuánto fue el tiempo quirúrgico real, ¿de acuerdo? ¿Quiénes intervinieron? La productividad de la gente, en fin. Pero si no lo hacen,
¿qué va a pasar? Pues nomás te voy a poder decir las cirugías programadas, ¿no? Y cuántas se programaron. Y luego sin tener la certeza, porque luego tenemos estas programadas, pero luego, perdón, en el ingreso del paciente, ¿sí? Ya tengo yo aquí, bueno, este no es de cirugía, vamos a tomar, a ver si agarro, a ver si es de cirugía este paciente. Esta es una cesárea, ¿no? A Yesenia Esmeralda tiene una cesárea. Muy bien. Bueno, yo tengo la certeza, viste que había dos reportes. Un reporte lo hago por la hoja de ingresos que sé que se tienen que obligar a meter la cirugía y otro reporte lo hago por la hoja o por el procedimiento de programación. Entonces, ¿cuándo me sirve un reporte y cuándo me sirve el otro? Depende del control que estén llevando en el hospital. Si ya en el hospital se obligan a llevar al día y llevar correctamente lo de la programación de cirugías, sin duda que te conviene es que yo te genere la estadística sobre la programación de cirugías, ¿va? Y sacar las variantes que tú necesitas. Y de ahí tú mismo, jefe, puedes pedir, oye, dame esta otra estadística y dame este dato y demás. ¿De acuerdo? ¿Hecho? Pero lado contrario, pues no. Vuelvo a repetir, yo siempre les digo un compromiso en cada hospital. Si la información está en el sistema, yo me comprometo a que la información te la puedo generar en un reporte. Lo que no podemos hacer como geo es inventarte datos que no existen, ¿sí? O sacar una información que no la capturaron. ¿Va? Sí, muy bien. De hecho, me solucionaste algunas otras dudas junto con esta pregunta que te hice. Eh, y precisamente porque queremos implementar los controles precisamente para que se estén actualizando todas las cirugías. Dentro de lo que viene en la programación quirúrgica, René, ¿es posible agregar un espacio? Por ejemplo, yo necesito saber el riesgo de contaminación de la cirugía, por ejemplo. ¿Se puede agregar ahí mismo dentro de mi pantalla? En muchos de los casos sí, si te fijas. Si yo te mostrara la pantalla de programación quirúrgica de hace 3 años, vas a darte cuenta que no existían 15 campos de los que están aquí. ¿Va? Significa que los hemos ido agregando. Eh, Toda información que se agregue, que agregue valor, me explico, a la función, sin duda tú ya nos puedes pedir como parte de la programación, oye, podremos agregar en la pantalla este dato y lo agregamos y le sirve a todos los hospitales, ¿no? Ok, perfecto, gracias. La respuesta sí, pues, es Sí, otro rollo. Muy bien. Sí, de repente nos pide una cosa que no tiene nada que ver con el tema y por eso, por ejemplo, oye, no, no va por ahí y tanta, ¿no? Pero sí, claro, se agrega valor, claro que sí. ¿Hecho? ¿Alguna otra pregunta por ahí, jóvenes? Vamos a revisar el chat. A ver si retira César, muy bien. Algo de anotarse. Sí, en el chat ahí mismo en el chat del webinar, anotar su nombre y el hospital. El Zoom tiene un acceso al chat, ¿de acuerdo? Ahí sí nos pueden a ayudar y anotarse. ¿Ok? ¿Alguna Y otra pregunta, chicos? sí, una última pregunta de esto mismo antes de ya para concluir de mi parte. En el lado derecho, en esa misma de programación de cirugía, en la pantalla que estamos viendo, Sí. viene nuevamente diagnóstico médico, anestesiólogo y pediatra. Ujú. Pero esa misma información está del lado izquierdo de la pantalla. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Excelente pregunta. No estamos en el tema de la programación, pero con todo gusto te lo respondo. Sí, gracias. Y si tú te fijas, la parte que está a la izquierda tiene ligados a catálogos obligatorios. Por ejemplo, cirugía, tú me tienes que poner una cirugía del catálogo, ¿sí? Pero vamos a suponer que hay una cirugía, te está llamando el doctor, nosotros tenemos que ser operativos. Imagínate, va el doctor llamándote del celular y te dice a la corre, corre. Quiero una cirugía que es la resección del oído izquierdo con no sé qué carambas. Y tú la buscas y no está en tu catálogo.
No tienes tiempo de darlo de alta en ese momento. Sí. Entonces, yo te dejo otro espacio libre para que tú le anotes de manera directa del oído, no sé, con alguna otra tontería, ¿no? Entonces te permitía anotar, ¿de acuerdo? De manera rápida y la puedes registrar. Y ya que tienes registrado, ya sin el doctor puedes ir y dar de alta la cirugía y ya ligarla en el catálogo correcto. Porque si yo tengo ligado un catálogo, yo ya puedo sacar una estadística. ¿De acuerdo? Eso que hice en la cirugía es exactamente lo mismo que hago con el anestesiólogo. Este es un anestesiólogo que está en mi catálogo de anestesiólogos. Son todos los médicos que su especialidad es anestesiología. ¿Sí? Pero imagínate que te llama un doctor y te dice, va a ir Juan Camaney. ¿Va? Entonces tú te metes aquí y buscas a Camaney. Y pues no, no tienes a ningún anestesiólogo que se llame Juan Camaney. ¿Qué haces para no perder tiempo? En el mano derecha anotas Juan Camaney. Entonces tienes el dato del anestesiólogo que sabes que lo tienes que dar de alta después. ¿Va? Lo mismo con el pediatra. ¿Va? Entonces, el del lado izquierdo es si lo tengo registrado en mi catálogo y el lado derecho es si no lo tengo registrado. ¿Va? Y luego, los diagnósticos son, porque estos diagnósticos son diagnósticos del ICD-10, un diagnóstico principal o un diagnóstico secundario, que sabemos que a la hora que programan nunca los llenan, eso jamás te los van a pasar. Eso no quiere decir que no los puedas anotar cuando ya llevaste a cabo la cirugía, ¿no? Y el diagnóstico médico, si es un catálogo, recuerden que Geo maneja dos diagnósticos, el del estándar internacional, que se llama ICD-10, y el que el médico quiere manejar. Ejemplo, los miomas uterinos en las mujeres, el mioma uterino no existe en el ICD-10, ahí se llama leiomioma del útero. Sin embargo, el médico te dice miomatosis uterina o miomas uterinos, ¿va? Entonces, el diagnóstico médico sería miomas uterinos y el diagnóstico ICD-10 sería leiomioma del útero, ¿va? Entonces, creo que sí alcancé a explicarte todo, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por ahí? Déjenme revisar el chat. Parece que no. Si no hay ninguna otra pregunta, pues no me queda más que darle las gracias. Espero que este Bueno, webinar. Inge Sí, René, perdón. sí. Observé hace un rato cuando estaba registrando lo de la cirugía, por ejemplo, no borró como en los otros campos del anestesiólogo y del pediatra, no borró la clave de la cirugía. Esa cirugía, por ejemplo, que grabó la clave 10. Me regreso a la pantalla para ser más claros, ¿va? Ahí está, por ejemplo, ya ve que dice cirugía, trae una clave 10 y dice, Amigdalectomía, sí. ajá, por ejemplo, ¿por qué no borró la clave 10 para dejarla como si fuera, Ah, no, no, eso es por error mío. Obviamente, yo lo que quise poner sí? aquí nada más es, si la cirugía está en tu catálogo, tú la seleccionas, la buscas, por ejemplo, una artroscopía, ¿sí? Y De si no la rodilla. tengo como el caso que puso como ejemplo, Yo esa aquí parte no tengo, se borra. sí, si yo estoy en el catálogo, lo pongo aquí. Si no está en el catálogo, entonces lo que hago es lo escribo, ¿sí? Incluso algunos, porque no está, sobre todo existe este renglón en blanco para que puedan anotar algo sin necesidad de tener que ir a darlo de alta en el catálogo de cirugías, no en ese momento. Eso no significa que ahí sea lo correcto. Por ejemplo, yo te doy el espacio para que operativamente tú resuelvas que puedas programar sin quitarle tiempo al médico, ¿sí? Ok. Pero eso no implica que le des mantenimiento, que hagas tu cirugía de la manera correcta y borres lo que está aquí y ya lo metas como cirugía. Y borres a Juan Camaney de aquí y lo metas ya con él.
con el anestesiólogo Juan Camaney dado de alta en el sistema. Ok. ¿Cuál sería la diferencia? Hablando del tema reportes, cuando tú me pidas una estadística, si está en uno de los catálogos, te voy a poder dar la estadística que quieras. Si está en uno de los campos abiertos, no voy a poder. Porque un día le van a Sí, poner Juan Camaney, otro día Juan Manuel Camaney, otro día Juan Manuel Camaney Arias, otro día Juan Camaney Arias, y son 5 gentes distintas, ¿no? Sin embargo, en el catálogo solamente es uno, ¿no? ¿Sí? ok. Muy bien, muy bien. Si no, yo te pregunto entonces, y no queda más que darles muchísimas las gracias. Y les pido de favor que comuniquen a sus hospitales. La semana que entra es una semana con doble sesión de webinar. El jueves pasado mi compromiso es que este año todos los jueves íbamos a estar de webinar, ¿sí? El jueves pasado no pude estar porque me confirmaron una cita en Copriscal, pues ya muy tarde y me la pusieron el jueves a la hora, ¿no? Y es muy difícil de obtener las citas, pues ya tuve que hacer esa modificación. Entonces, revisen ahí las charlas y la semana que entra va a haber webinar tanto miércoles como jueves. Es una excepción. ¿Va? Muchísimas gracias de nuevo a todos por participar y por estar. Y bueno, en un rato más, como ya saben, subo este webinar a la página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, y ya va a estar disponible para los usuarios que no pudieron estar activos. Gracias y muy buen día. Que tengan este excelente jueves. Saludos. Gracias, igualmente.